¿Quieres que te digan rápidamente qué hacer para conseguir la obediencia de los hijos? ¿Crees que con inteligencia y empatía se puede conseguir la obediencia de los hijos, que no se necesita saber nada antes? Pero, ¿has pensado o has conversado lo que se necesita saber antes de aplicar un castigo o una consecuencia a tus hijos? Antes de aplicar una corrección a los niños, es necesario hacer las siguientes 5 consideraciones. Lo que se presenta en este documental es una antología, no es una selección. Las condiciones para que una corrección funcione. Se necesita una familia organizada y un clima emocional positivo. Diferenciar entre pena y sanción, castigar y corregir. El juicio de un observador será equívoco. Lo que se presenta en esta lista de documentales no es una selección de técnicas, sino un inventario que, de acuerdo a la experiencia, muchas familias utilizan para conseguir la obediencia de sus hijos y la armonía en el hogar. Por lo tanto, queda en cada persona que escucha este documental juzgar si estas técnicas son buenas o malas, adecuadas o inadecuadas, si son oportunas, si son inteligentes o ingenuas, y de acuerdo a su criterio, seleccionar las que le parezcan mejor, de acuerdo a su experiencia, su modelo de educación, la relación y las condiciones especiales de cada uno de sus hijos. La segunda consideración es que para que cada consecuencia que apliquemos o técnica de corrección funcione, debe reunir 4 condiciones. 1. Que haya coherencia entre la falta y la consecuencia. 2. Que se aplique inmediatamente. 3. Que se aplique consistentemente. 4. Que el niño le dé importancia. La coherencia se refiere a que haya relación entre la falta y la sanción. Que la sanción sea algo demostrativo, que muestre o enseñe al niño. Que haya una similitud con la consecuencia natural de la falta, es decir, que haya coherencia causa-efecto entre la falta y la sanción. Que tenga sentido. Que la falta y la sanción sean del mismo tema, de la misma naturaleza. Por ejemplo, si el efecto negativo de la falta tuvo que ver con el tiempo, la sanción también tendrá que ver con el tiempo. Si el daño de la falta fue un daño al hermano, la sanción será que compense al hermano. Si la falta fue algo relacionado con la comida, la consecuencia es que se cambie algo de la comida. Se trata de que no haya arbitrariedad, que haya coherencia lógica entre la falta y la corrección, que sea instructiva, que sea pedagógica, que enseñe lo que pasaría en una situación real. Que se aplique inmediatamente quiere decir que la sanción se aplique lo más contiguo o cercano en el tiempo a la ocurrencia de la falta, para que se relacione también en el tiempo. Evitar que si la falta se comete en la mañana, se sancione en la tarde, cuando al niño ya se le olvidó lo que hizo mal. Evitar que, si la falta ocurre hoy, la sanción se aplique hasta el fin de semana. Evitar que la falta de hoy se sancione hasta el año que viene, en el Día de Reyes. Que sea consistente, es que cada vez que ocurra la falta se aplique la sanción. Y evitar el error, muy común, de que la sanción se aplique unas veces sí y unas veces no, para dar a entender que siempre que ocurra la falta habrá una consecuencia. Que el efecto sea notable para el niño. Si se trata de una sanción por reciprocidad, que se esfuerce, que le cueste trabajo. Y si se trata de una pena, que le importe, que lo note. Por ejemplo, no tendría efecto corregir a un niño quitándole un juguete cuando tiene 1000 juguetes.
no tendrá efecto corregirlo mandándolo a su cuarto, cuando en su cuarto tiene todo lo que necesita para entretenerse y ser feliz: la televisión, la consola de juego, su tableta y sus juguetes. La tercera consideración es que es necesario que exista una familia organizada y operativa, y que exista un buen clima emocional, es decir, que no haya conflicto entre los adultos. No es la intención afirmar que solo cuando hay un matrimonio se puede conseguir la obediencia y la armonía. Es necesario recordar que familia no se refiere solo al modelo de matrimonio. Una familia es un grupo de personas que comparten su vida, unidas por vínculos de amor, y que comparten un proyecto, que generalmente es educar a los hijos. Para formar la actitud de obediencia, se requiere un grupo de adultos en el que haya respeto, solidaridad, una verdadera alianza para la educación de los hijos. Esto para evitar situaciones contrarias, como la de un padre que descalifique las indicaciones de otro padre delante del niño, o que un adulto revierta las sanciones que ya aplicó otro. También es importante un clima emocional positivo, un hogar donde no haya insatisfacción, agresión ni animadversión. Como dicen los jóvenes, que no haya mala vibra. Cuarta, distinguir entre lo que es una pena y lo que es una sanción. En un notable estudio sobre el pensamiento moral en los niños, Jean Piaget notó que los niños hacen esta distinción. Castigar con una pena no es lo mismo que sancionar. Castigar con una pena es hacer expiar con sufrimiento una culpa. Castigar es intentar cambiar los actos negativos, como la agresión, por actos positivos, como la abstención, aplicando un sentimiento de sufrimiento más fuerte, a través de la aplicación artificial de una pena que provoca sufrimiento físico o psicológico. La aplicación de penas se confunde con la violencia. De forma común, los padres ejercen violencia en forma de penalización. Tristemente, algunos padres incluso disfrazan la violencia en forma de pena. Por otro lado, muchos padres ejercen la violencia aún sin darse cuenta, en forma de castigo psicológico, cuando en lugar de corregirlos, los regañan y con sus palabras causan aún más daño emocional que si los castigaran físicamente. En el estudio de Piaget, los niños expresaron que aplicar una pena no es lo mismo que sancionar. Sancionar es cambiar la forma de relacionarse con una persona cuando transgrede un acuerdo o una regla para inducirlo a convivir respetando las reglas. Con base a lo anterior, es oportuno hacer una aclaración. Los padres no castigan a sus hijos. Los padres corrigen a sus hijos. Esta es la palabra y el concepto adecuado. También es oportuno hacer una distinción entre lo que es el castigo y la violencia. La aplicación artificial de cualquier corrección a los hijos les provoca incomodidad e insatisfacción, pero esa insatisfacción no es violencia. Cuando el niño es pequeño e inocente, piensa que sus padres lo están haciendo sufrir, lo están castigando, porque no puede entender el por qué lo están corrigiendo. Pero cuando el niño es mayor, ya puede hablar y entender, ya no es ignorante o inocente, y aunque puede entender que lo están corrigiendo, el niño prefiere seguir diciendo que sus papás lo están castigando, para aprovechar el sentimiento de responsabilidad y de culpabilidad de los padres, y así evitar que lo corrijan y la insatisfacción. Los niños siempre van a declarar que sus padres lo castigan. Para evitar la insatisfacción, se defienden argumentando que todo es castigo.
Naturalmente, son pocos los niños que, aunque entienden que los están corrigiendo, reconocen que no los están castigando. Finalmente, considerar que para una tercera persona observadora, fuera de la relación padre-hijo, cuando mira a un padre corregir a un niño, siempre va a ser equívoca su percepción. Puede percibir la buena intención de un padre que corrige a su hijo o la mala intención de un adulto que ejerce violencia sobre un niño. Esto depende de la madurez y la experiencia de esa tercera persona. Por ejemplo, si en la plaza observa a un niño de 2 años que a esa edad ya puede caminar y que sus papás lo llevan en carriola, un tercero observador puede juzgar negativamente. Papás consentidores, niño chiqueado, ya puede caminar y lo llevan como bebito en carriola. O bien, si tiene experiencia, puede pensar, es un niño de 2 años, aunque puede caminar, no puede hacerlo a mucha distancia o mucho tiempo, y es demasiado pesado para llevarlo cargado en brazos. Seguramente por eso sus papás lo llevan en carriola. ¿Habías hecho antes estas 5 consideraciones? ¿Tienes una opinión argumentada sobre estos temas? ¿Tienes una opinión diferente? Comparte tu opinión y tus comentarios.